Hoy nos corresponde ir al capítulo 4 de San Marcos. Les invito a abrir sus Biblias en San Marcos. Estaremos meditando en el pasaje desde el versículo 1 hasta el 20 que nos narra acerca de la parábola del sembrador. Realmente no estaremos tocando todos los versículos porque el Señor mismo nos da la explicación de la parábola en sí. Pero sí creo yo que es importante que nosotros consideremos todo el panorama de lo que el Señor está tratando en ese pasaje y las razones de por qué es que se da esto. Si se recuerdan, en los domingos anteriores o en los versículos anteriores, el Señor nos ha planteado aquí a través de Marcos, diciéndonos que los seguidores de Jesús se habían puesto también en contra de Él. Estaban ahí no solamente los de la multitud que estaban queriendo estropear su ministerio, sino también su familia, en el sentido de creerle que estaba loco. Adicional a eso, los líderes religiosos estaban también oponiéndose a su ministerio, y el Señor entonces tiene que retirarse un poquito, sale de la sinagoga, ya no está haciendo sus enseñanzas en la sinagoga, sino que se va hacia la calle, hacia las casas, y ahí está enseñando. Y ahora no solamente es un cambio de lugar, sino también un cambio de forma de enseñar la palabra de Dios. Y a partir de este momento, el Señor nos muestra cómo Él va a seguir actuando en su ministerio. Ya no una forma libre como lo estaba haciendo al principio, sino en una forma más centrada en los que realmente quieren y deben recibir la palabra del Señor. Yo espero que nosotros seamos de ese tipo de personas que también estamos listos, dispuestos a recibir la palabra del Señor, porque para nosotros es que el Señor quiere que también aprendamos acerca del reino de nuestro Dios, y acerca de eso es que narra este pasaje, cómo es el reino de Dios y cómo se va a dar en la tierra. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. En Marcos 4, 1 al 20 dice de la siguiente manera: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía mucha profundidad. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que Dios bendiga su palabra. ¿Vieron todo el panorama? ¿Cómo es
que se desarrolla esta escena en que el Señor Jesús está enseñando, Él realmente ha cambiado la estrategia. Pero lo que Él desea es mostrarnos cómo es realmente el reino de Dios. Normalmente, por los escritos antiguos testamentarios, los intérpretes de la palabra del Señor, de la ley en Israel, les enseñaban de que Jesús vendría, o no Jesús, sino el Mesías vendría en caballo blanco como un conquistador para derrocar a sus enemigos. Y realmente así aparece en la palabra de Dios. Pero lo que realmente no aparecía en el Antiguo Testamento y que ahora es revelado por Cristo, es que ese acontecimiento sería todavía futuro. Porque en medio el Señor está revelando un misterio, y eso en la Biblia se conoce un misterio no porque está escondido y permanecerá escondido para siempre, sino que un misterio es algo que había estado oculto, pero que es revelado por la revelación del Espíritu Santo a ciertas personas, y a través de esto nos abre el entendimiento de lo que es la palabra del Señor. En este caso es Jesús abriéndonos el entendimiento. El Mesías vendrá como conquistador cuando Él venga en el futuro para derrocar a todos sus enemigos. Pero mientras el Mesías está en la persona de Jesús, el reino de Dios se va a desarrollar en una forma sigilosa, misteriosa, en el sentido de que ya no se hará con guerra, sino que se hará sembrando una semilla que germina en el corazón de las personas. El reino de Dios inicia o se introduce en la tierra a través de los corazones de las personas. Y sobre eso el Señor quiere hablarnos en esta oportunidad. Así que en primer lugar, el Señor aquí establece que la semilla que se siembra es la palabra del Señor. El Señor establece que la palabra de Él, sus enseñanzas, lo que Él está ofreciendo a la multitud es realmente la semilla que germinará para vida eterna, la que procurará que el reino de Dios se establezca en este mundo. Así que la palabra de Dios cobra sentido, cobra importancia, cobra auge a través de la enseñanza y predicación de Jesucristo. Yo creo que a partir de ese momento la palabra de Dios es central en la vida de los hijos de Dios, en la vida de la iglesia. Casi siempre estamos más enfocados en la alabanza, en la adoración, estamos más enfocados en las diferentes actividades que realizamos como congregación. Y cuando llega la predicación, todo el mundo dice: ay, ya viene la predicación. Ay, es tiempo de dormir. Es tiempo de pensar en qué voy a hacer para comer. Es tiempo de chequear mi Facebook para ver qué es lo que tiene. Y como que nos desconectamos de lo que realmente el Señor quiere que recibamos. Estamos aquí simple y sencillamente para enfocarnos en Dios, pero lo que Dios quiere producir en usted y en mí es cambios. Y este cambio única y solamente será producido por medio de la exposición de la palabra de Dios. Y esa es la importancia de la palabra de Dios. Y a partir de este momento el Señor le da ese enfoque a su enseñanza, a la palabra. Todo aquel que predica la palabra está dándole la prioridad que Dios le da a su palabra. Así que en este sentido la semilla es la palabra del Señor. Pero también dice ahí que el sembrador es Jesucristo. El sembrador es Jesucristo en el sentido de que Él es el portador de la palabra. Jesucristo es el que riega la semilla a través de enseñar, a través de predicar la palabra de Dios. Y cada uno de los que predicamos, cada uno de los que enseñamos palabra de Dios, somos ese tipo de sembrador. Y no estoy refiriéndome solamente a los que pasamos aquí al frente como su servidor para exponer palabra de Dios, sino también para todos aquellos que en nuestro ministerio tenemos que enseñar palabra de Dios. O cuando usted va y le predica a alguien de Jesucristo, le evangeliza, usted está también predicando palabra de Dios. En ese sentido, usted es el sembrador de la semilla del reino de Dios, ¿sí? Nosotros, la iglesia, estamos aquí
para ser los sembradores de la semilla de la palabra del Señor. Si usted no está tomando la semilla, si usted no está tomando la palabra de Dios para hacer su función, a partir de este momento el Señor nos exhorta a que le demos la importancia de vida a este libro que el Señor nos ha dejado, a esta función que el Señor nos ha dado como iglesia, de propagar, de sembrar, de esparcir la semilla de la palabra del Señor. Porque usted, tanto como yo, somos los sembradores, así como Jesús era el primer sembrador de la semilla del reino de los cielos, el reino de Dios. El que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, dice Mateo 13, hablando de esta parábola. Y aquí en Mateo 4, en Marcos 4, el versículo 14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra realmente la que es importante. Y oiga bien lo que dice Pablo, hablando de esta palabra que transforma. Pablo en Romanos 10, versículo 17 dice: la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por muchos argumentos buenos que usted tenga, por muchas cosas bonitas que usted le cuente a la gente, si no es palabra de Dios, no transforma, no convence, no hace la función que Dios quiere que haga en la vida de las personas. Así que lo que realmente es importante es la palabra del Señor. Por eso es que muchos púlpitos en este tiempo, hablando de las iglesias, no se tiene palabra de Dios y la gente simplemente es entretenida, hermanos. Simplemente están recibiendo historias, simplemente están observando clases de sociología, de psicología. Son importantes porque son buenas realmente, pero no es palabra de Dios. Y cuando no es palabra de Dios, no transforma nuestra vida. No ocurre lo que el Señor espera que se realice en su vida y en mi vida. Me ha tocado estar en conferencias, en lugares donde he escuchado palabra de Dios que yo digo: ay, Señor, ¿a qué hora va a terminar esto? Realmente no están dando palabra de Dios, más bien la están utilizando como trampolín. La toman, pero se saltan para dar su opinión sobre otras cosas que no es palabra de Dios. Y uno se frustra, porque realmente uno desea recibir palabra de Dios. Como dijo hermano Juanito ahora, ¿sí? ¿Tiene sed su alma de Dios? ¿De la palabra de Dios? Porque si no es así, usted se va a sentir feliz y usted le va a decir amén a todo. Amén, amén, amén. Simplemente porque está bonito. Y mire, esto realmente es tan común en las iglesias hoy, que la gente sale de los servicios después de la predicación y sale recordando la ilustración que dio el predicador nada más. Pero del pasaje y del tema que se trató, nada. Pero el chiste que contó, ¡ay, ese estuvo bueno! Porque realmente la gente anda buscando que le endulcen el oído con cualquier otra cosa, menos con palabra de Dios. Y esto es importante, hermano, y debe ser importante para nosotros. Así que la semilla es la palabra y el sembrador es usted y soy yo. Y necesitamos aprender a sembrar la semilla. El suelo donde cae la semilla es su corazón, los corazones de las personas. Cada uno de nosotros, allí donde cae la semilla debe de producir algo, pero en algunos nuestro suelo no está preparado, no está listo para recibir la palabra del Señor. Y por lo tanto entonces no estamos desarrollando lo que el Señor espera a través del impacto de la palabra del Señor. Aquí el Señor nos presenta 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones, y no está hablando solamente de gente que no conoce a Cristo, por ejemplo. Está hablando de gente que ya conoce a Cristo, pero que tiene un terreno, un corazón que a veces no está dispuesto, está duro, no está preparado para recibir palabra de Dios, y en lugar de reaccionar bien a la palabra de Dios, como la repele, la rechaza en su vida. Y la primera terreno que el Señor nos presenta aquí es el terreno del junto al camino, un corazón junto al camino.
Realmente uno piensa cómo puede ser mi corazón al estilo de el terreno junto al camino. ¿Usted ha visto ese terreno? Y no estoy hablando de estos asfaltados. Estoy hablando de los que son de terracería, ¿sí? Esos que no ha pasado máquina por ahí, simplemente las personas y las bestias que pasan por allí caminando, que al final de cuentas ese terreno, a medida que va pasando la gente y los animales, va aplanándola, va haciéndola dura. Y ese es el tipo de terreno que nos está presentando el Señor Jesús aquí, de nuestro corazón, que puede llegar a ser así realmente, volverse duro, deja de ser sensible. Y está hablando entonces de personas insensibles a la palabra de Dios. No sé si usted conoce a alguien, o usted dirá, yo soy uno de esos. No, espero que ninguno. Pero sí hay de este tipo de personas, hermano. Personas insensibles, que uno, por ejemplo, cuando no conocen a Cristo y uno está evangelizándolos, presentándoles el evangelio, realmente las personas lo rechazan el evangelio habiendo sido tan claro, tan específico, que la persona aún dice, sí, qué bonito me ha presentado esto, sí, qué bueno todo esto, pero mire, yo todavía no. Y una dice, ay, ¿qué estaré pagando realmente si esta gente ha entendido y no quiere la palabra? Insensibles. Y ese es el tipo de personas, en primer lugar, que el Señor establece que existe en este mundo, pero también existe dentro de la iglesia. Puede referirse dentro de la iglesia a personas con conciencias bloqueadas por el pecado. Si uno alberga el pecado y no está dispuesto a confesarlo con arrepentimiento al Señor, porque algunos solamente lo confiesan diciéndole, Señor, perdóname, pero en el ratito están buscando otra vez caer en eso mismo. No hay arrepentimiento realmente en su corazón y siguen abrazando el pecado, siguen viviendo una vida pecaminosa. Eso va produciendo que su corazón pase de ser sensible a insensible. Es ese corazón encallecido que ya no le entra ni el diente, digo yo. Necesitamos nosotros evaluar nuestra vida, porque usted puede estar bonitamente aquí sentado, bien bañadito, listo para escuchar palabra de Dios, pero quizás como el pato. Esta es una ilustración que me gusta hacer. Quizás como el pato. ¿Ha visto los patos cuando se meten al agua? Se meten profundamente para ir a pescar, ¿sí? Y salen del agua y solamente le hacen y le resbala, porque su plumaje tiene un aceitillo que hace que eso no se quede en ellos. Y así son algunos cristianos. Vida abundante no tiene ninguno de esos. Yo espero que así sea. Que cuando escuchamos palabra de Dios nos mojamos, pero solamente nos damos una sacudidita y seguimos nuestro estilo de vida como antes, sin la palabra. Ese es el primer terreno. Y yo pregunto, ¿qué tipo de terreno es usted? Es su corazón. ¿Será el de los pedregales, el del camino? Porque el que sigue es el de los pedregales, ¿sí? El Señor Jesús presentó allí este otro tipo de terreno, de corazón que puede existir. Y es la tierra no profunda, poco profunda, donde hay piedras. En mi país, por ejemplo, en ese tipo de terreno donde existe piedras, es muy pedregoso, sembraban los jocotes. No sé si ustedes los conocen. Me voy a meter en líos aquí para los mexicanos. Los jocotes es uno así pequeñito, tejocote quizás, me suena por lo menos. Jocote para nosotros, son unos pequeñitos con una semilla carrasposa adentro. Y ese tipo de árbol, de fruto, se siembra en ese tipo de terreno con piedras, porque realmente es un árbol que se da en cualquier lado. Usted va a ver ese tipo de árbol en cualquier terreno. Hasta lo ocupan de cerco para proteger las propiedades, porque se da en cualquier lado. Entonces quizás hay algunos cristianos que sean
de este tipo de corazón, ¿sí? De terreno, donde por encimita nada más están las cosas. Y esto es una característica de crecimiento rápido, de crecimiento pero también de facilidad para morirse, para desaparecer. Son personas que ilustran muy bien la superficialidad de la palabra. Se entusiasman muy rápido y luego también se desaparece ese entusiasmo como llegó rápidamente. En mi país, otra vez otro salvadoreñismo, ¿sí? En mi país a ese tipo de personas le decimos que son llamarada de tusa. Tusa es la envoltura que trae el elote, ¿sí? Esa es la tusa, pero cuando se seca la utilizan para encender el fuego porque está tan seco que rápidamente agarra fuego, pero así como agarró fuego también se desapareció, se hizo ceniza. Así que así son algunos creyentes también, llamarada de tusa. ¿Por qué? Porque son terreno en pedregales, se emocionan rápidamente, pero también cualquier cosa no les dura lo que la palabra de Dios dice que debe de hacer en sus vidas. No sé si hay alguno entre nosotros, no quiero testimonio, ¿sí? Pero no sé si hay alguno entre nosotros también que sea de esta forma, que se nos entusiasme rápido, pero que también se nos vaya tan abajo, que está deprimido, que no se siente bien, y cualquier cosita, una mala mirada de alguien es, ay, ya no voy a ir a esa iglesia, ay, que ahí me miran mal, ay, que ahí no me dan la mano, me dan un codazo. Estamos en ese tiempo de los codazos y algunos nos aprovechamos. ¿Sí? Si usted es de ese tipo de personas, evalúese, porque quizá la palabra de Dios no está penetrando en su vida, no está haciendo lo que debe de hacer. El tercer terreno o el tercer tipo de corazón que el Señor nos presenta que puede haber en nosotros es el corazón de los espinos. El terreno que ya contiene espinos. Si usted se da cuenta al leer la parábola, se da cuenta ahí de que la semilla que fue sembrada cayó en un terreno donde no habían espinos, pero que ya estaba en la tierra la semilla del espino. Así que creció juntamente con la semilla de la palabra. Tanto que llegó al punto en que los espinos ahogaron a esa planta que germinó por la semilla de la palabra. Nacieron juntamente, dice, los espinos con la semilla de la palabra en Lucas 8, versículo 7. Nacieron juntamente. Es como lo que el Señor también nos presenta más adelante aquí, de la cizaña y el trigo, que crecen juntos. Son parecidos, pero que al final de cuentas no es lo mismo. Y esto es lo que nos está presentando también aquí. Y esto de los espinos es una ilustración de las muchas cosas que tratan de desplazar a Cristo del lugar supremo que le corresponde y que ahogan su palabra. Usted escucha palabra de Dios, como en este caso lo está haciendo, pero que sus mismos problemas, sus mismas preocupaciones, sus mismas situaciones que usted está viviendo hacen estorbo para que la palabra de Dios actúe en su vida. Los intereses y las preocupaciones nos ahogan, nos distorsionan nuestra mirada de Cristo. ¿Se recuerda el episodio donde el Señor Jesús se les apareció a sus discípulos en el mar de Galilea de noche? Que Jesús venía de lejos y todos decían era un fantasma, y que Pedro dijo, no, Señor, si eres tú, haz que yo camine también sobre el agua. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y él dio el paso en el agua y vio que sí estaba firme y comenzó a caminar hacia el Señor Jesús. Pero en ese camino desvió su mirada de Cristo y vio que las aguas se movían. No era la hierba, eran las aguas que se movían, ¿sí? Se movían porque había tempestad. Y allí el Señor extendió su mano para sacar a Pedro, porque él gritó, Señor, ayúdame, que me ahogo. Y a eso es lo que realmente está refiriéndose aquí el Señor Jesús. Es al hecho de que a veces usted y yo ponemos más atención a las circunstancias que vivimos que a lo que Dios dice en su palabra. Le creemos más al diablo que a lo que Cristo dice en su palabra.
Es más importante la opinión de la gente que lo que Dios dice en su palabra. Y eso nos desanima. Eso nos hace renegar en contra de Dios. Eso nos hace retirarnos de Dios, aislarnos de Dios. Y esos espinos pueden hacernos fracasar, mis hermanos. Esos espinos pueden hacernos a nosotros naufragar en la vida cristiana. Así que esas preocupaciones e intereses, como las personas ansiosas, las personas nerviosas, esta tensión que a veces mantenemos por tantas circunstancias, constantemente preocupadas por las cosas de la vida. Por ejemplo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a trabajar? ¿Si me van a dar trabajo? ¿Si voy a volver a tener la misma vida de antes? Tantas cosas que nos agobian y nos quitan la atención de la palabra del Señor. Ahí el Señor establece varias cosas señaladas como espinos. Primero dice las riquezas. Las riquezas. Hay personas interesadas en la riqueza. En la riqueza. ¿Y a quién no le gusta ser rico? Bueno, ¿a quién no le gustaría? Porque yo hablo por mí. Sí. El poder uno ir a cualquier lugar sin estar pensando, ¿será que tengo o no tengo? ¿Me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Hace un tiempo antes fuimos a una ciudad donde va gente de dinero y nos vieron mal en un almacén, en una tienda, simplemente porque nos acercamos a ver algo y nos vieron así raros, como quien dice, estos, ¿qué van a querer comprar aquí? Así que quizás lo que quieren es robarse algo. ¿Sí? Y decíamos en esa oportunidad, qué rico sería entrar a uno de esos restaurantes que había en ese lugar, muy exclusivos, donde uno pueda sentarse ahí y decir, mire, deme cualquiera de estos platos ricos que hay ahí, que valen 100 y algo, 200 y algo, ¿sí? Y que uno pueda decir, no, sírvame todo y hasta deme postre y deme para llevar, por favor. Pero no es cierto que si ustedes como yo, primero vamos al menú y vamos, uy, este está muy caro, no, mejor no, este otro. ¿Sí? Y cuando llegan, ¿va a querer postre? No, mire, ya estoy bien lleno. ¿Sí? Pero qué rico sería ser rico. Pero a veces la riqueza juega mal en nosotros. La riqueza nos puede alejar de Dios, desplaza a Cristo de nuestra vida. Y cuando usted anda enfocado en buscar placer, buscar riqueza, buscar comodidad, simple y sencillamente, Satanás se aprovecha de eso para alejarlo de Dios. El amor al dinero, dice, es el mal, ¿el qué? La raíz de todos los males. Sí, ya estoy como el Chavo del 8 cambiando todo yo. El Señor Jesús aquí establece que la riqueza no es en sí el problema, sino el engaño que la riqueza produce, dice ahí el Señor Jesús. El engaño de las riquezas. ¿Y cuál es el engaño de la riqueza? Que las riquezas ofrecen satisfacción, pero cuando llega la riqueza, en lugar de producir satisfacción, produce insatisfacción, produce estrés, produce preocupación. Así que ese es el engaño de las riquezas. La gente dice, ay, yo quisiera tener 1 millón, pero cuando tienen el millón quieren tener los 2 millones. Y siempre desean más y más. Así es el corazón del ser humano. Y si usted está viviendo su vida enfocado en las riquezas, Satanás está aprovechando o puede aprovecharse de su vida para alejarlo de Dios, para apartar su mirada de Dios. Pero también dice ahí la codicia de otras cosas, que también es parte de los espinos. Codicia de otras cosas, deseos por otras cosas. Gente muy inquieta, queriendo probar una cosa y probar otra. Y hay creyentes así, hermanos, que no se mantienen en una sola congregación, sino que andan como los conejitos, saltando de aquí para allá, porque allá está soplando mejor el viento, y porque allá fulano de tal está ofreciendo tal cosa, y aquí no me siento bien, mejor me voy para otro lado, y anda saltando de un lugar a otro, inquietos,
yendo siempre de un lado a otro, incapaces de permanecer a ver qué me ofrecen. Hay gente que simplemente porque le dicen de que sus problemas van a desaparecer, entonces dicen, mejor me voy para allá porque allá me están ofreciendo que no voy a tener problemas, pero que voy a tener que sembrar. Así que voy a tener que sembrar para que mis problemas desaparezcan. Allá me están ofreciendo que voy a ser sano, así que mejor me voy para allá porque yo estoy enfermo y necesito que me sanen. Y estamos saltando simple y sencillamente buscando satisfacer nuestros deseos, no enfocándonos en lo que la palabra de Dios realmente debe hacer en nuestra vida. Nuevamente digo yo, espero que en Vida Abundante no haya ese tipo de corazones. Yo espero que en Vida Abundante no exista este enfoque en lo material, sino que estemos realmente deseosos, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Que nosotros estemos también bramando por tener palabra de Dios, por ser expuestos a la palabra de Dios y que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y haga los cambios que necesitamos hacer. Y por eso el cuarto terreno que el Señor nos presenta aquí, el cuarto tipo de corazón, y es el terreno que ya estaba preparado. El terreno que ya estaba listo para recibir la palabra de Dios. Y ahí dice en el versículo 8, dice que este terreno, este corazón produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Se trata de personas que escuchan la palabra con un corazón deseoso de conocer y de hacer la voluntad de Dios. Y estas circunstancias siempre producirá fruto en nuestra vida. Cuando usted está enfocado en que quiere conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, eso traerá siempre fruto abundante en su vida, de a 30, de a 60 o a 100 por uno. Y es importante que usted evalúe este porcentaje que aparece aquí, porque no es un tanto por ciento, sino que es un tanto por uno, es muy diferente, ¿sí? El tanto por ciento es que el 100%, por ejemplo, es la totalidad. Y usted produce lo mismo que usted está haciendo. 100 produce 100. Aquí, 1 produce 30. 1 produce 60. Y 1 produce 100. 1. Esto es lo que la palabra hace en la vida de aquel que recibe la palabra con gozo, recibe la palabra ansioso de tener lo que el Señor ofrece a través de su palabra y que trata de vivirla. Esto es lo que el Señor espera de usted y de mí, que cada uno de nosotros seamos corazones dispuestos, listos para recibir la palabra del Señor. Pero no solamente para conocerla, porque muchos somos buenos para eso. Queremos conocer palabra de Dios, pero no practicarla. Y aquí lo que está hablando es que la palabra siempre debe de dar fruto. Y el fruto se manifiesta en las acciones. El fruto se manifiesta en la forma en que usted vive la vida. El fruto se manifiesta en la forma en que usted toma las decisiones. El fruto de la palabra se manifiesta en un estilo de vida diferente a lo que los demás viven, acorde a lo que el Señor espera. Así que eso es lo que el Señor espera también de Vida Abundante, mis hermanos. Quiere que cada uno de nosotros seamos este tipo de terreno, que estemos abiertos a lo que el Señor quiera mostrarnos, pero que nos muestre de la palabra del Señor. No cualquier cuento, no cualquier leyenda, no cualquier conferencia. Si es palabra de Dios, allí debemos de estar enfocados, deseosos de buscar en la palabra del Señor lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero el Señor nos advierte, y ya con esto termino, de que no siempre las cosas suceden en buena lid. Si usted solamente se organiza para recibir la palabra del Señor, así va a ser. Hay un enemigo que está en contra de nosotros. Ahí en Marcos 4:15 nos dice: enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay que estar alertas, hermano, porque Satanás anda suelto.
Satanás está allí alrededor suyo, esperando que cuando la palabra llegue a su corazón, él pueda arrebatar que usted vive. Las circunstancias que nos corresponde vivir pueden también a nosotros alejar la palabra de Dios o alejarnos de vivir la palabra de Dios. Así que con esto simplemente lo que estoy diciendo es, quizá usted tenga disposición de recibir la palabra del Señor, pero usted debe de vivir la vida cristiana alerta a los enemigos de la palabra, porque Satanás jamás descansa, mis amigos, jamás descansa, y él tratará de aprovecharse de su vida para mantenerlo atrapado. La palabra de Dios nos libera, la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios ilumina nuestra mente para tomar decisiones, pero si no estamos alerta de que Satanás pueda venir, de que las circunstancias difíciles puedan desanimarnos y apartarnos de lo que Dios quiere que practiquemos, podemos también llegar a fracasar. Así que el llamado hoy, hermanos, es a que nos evaluemos cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de terreno es nuestro corazón? ¿Es el camino junto al camino, endurecido, insensible? ¿Es el de pedregales, que tiene poca profundidad, que produce fruto rápido, pero así también se va? ¿Es el de entre los espinos, que estamos enfocados en muchas cosas que al final de cuentas nos ahogan nuestro caminar diario con el Señor? ¿O realmente es un terreno sensible a la voz de Dios? Es un terreno listo, preparado, dispuesto para lo que el Señor desea en nosotros. Y este es el ánimo que el Señor quiere darnos hoy. Dispongámonos a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor ha dicho en esta exposición de la palabra del Señor. No vivamos la vida como nosotros deseamos. Ajustemos nuestra vida a lo que la Biblia dice. Vivamos para la gloria de nuestro Dios. Hagamos los cambios necesarios.